Resolvamos el problema del medidor de Venturi. Dice, el medidor de Venturi en la figura tiene un diámetro de 20 centímetros en la parte ancha y 10 centímetros en el estrechamiento. Si la presión en el agua en la parte ancha es de 2,8 kilogramos sobre centímetro cuadrado y en el punto 2 es de 1,3 kilogramos sobre centímetro cuadrado, determinar la rapidez en el agua en la parte ancha y en el estrechamiento, el caudal en litros por segundo, la diferencia de presiones entre la parte ancha y el estrechamiento. Finalmente, la diferencia de alturas entre las columnas de mercurio en el tubo en U. Entonces, sacamos datos. Bueno, aquí nos dan la presión. La presión en la parte ancha es de 2,8 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Entonces debemos transformarle a Newton sobre metro cuadrado. Un kilogramo fuerza es igual a UTM por metro sobre segundo al cuadrado. Es unidad técnica de masa, UTM, metro sobre segundo al cuadrado. Entonces aquí se simplificaría UTM con UTM. Pero aquí un UTM equivale, a ver, un kilogramo fuerza equivale a un UTM metro sobre segundo al cuadrado. Y el UTM equivale a 9,81 kilogramos. Entonces ahí simplificamos unidad técnica de masa con unidad técnica de masa. Pero estos centímetros cuadrados deberíamos transformar a metros cuadrados. Aquí lo que hacíamos es simplificar kilogramo fuerza, kilogramo fuerza. Y los centímetros cuadrados deberían ir arriba. Entonces un metro equivale a 10 al cuadrado centímetros. Pero como es al cuadrado, entonces un metro cuadrado equivale a 10 al cuadrado, que sería 10 a la cuarta centímetros cuadrados. Y simplificamos centímetro cuadrado con centímetro cuadrado. ¿Y qué nos quedó? Kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Kilogramo metro sobre segundo al cuadrado es Newton. Newton sobre metro cuadrado. ¿Ok? Entonces ahora lo que hacemos transformar la presión en el estrechamiento. En el punto 2, claro, este es el punto 1, en la parte más ancha, y este es el punto 2. En el punto 2 es 1,3 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Asimismo, hacemos la misma transformación y nos da como resultado 127.530 newtons sobre metro cuadrado. Entonces, los datos. Dice, el diámetro de 20 centímetros en la parte ancha, es decir, el diámetro 1, 20 centímetros. Por lo tanto, el radio 1 sería la mitad, 10 centímetros, que equivale a 0,1 metros. ¿Qué más tenemos? Y en la parte ancha de 10, a ver, en la parte ancha de 20 y 10 centímetros en el estrechamiento. Entonces, del diámetro 2 es 10 centímetros, el radio 2, 5 centímetros, que sería 0,05 metros. Que nos pedía determinar la rapidez en el agua, en la parte ancha y en el estrechamiento. Es decir, la rapidez 1 y la rapidez 2, incógnita. Luego nos pide el caudal. Sí, el caudal en litros por segundo y la diferencia de presiones entre la parte ancha y el estrechamiento. Diferencia de presiones, que sería presión 1 menos presión 2, y también la diferencia de alturas, que la variación de la altura es H2 menos H1. Entonces aquí aplicamos la fórmula de la velocidad en el medidor de Venturi, que es la rapidez 1 es igual a la raíz cuadrada de 2 por la diferencia de presión 1 menos presión 2, dividido para la densidad por
el área 1 dividido para el área 2 al cuadrado menos 1. Entonces reemplazamos. La rapidez 1 es igual a la raíz de 2 por la presión 1, equivale a 274.680 menos la presión 2, 127.530. Estamos trabajando en el sistema internacional, entonces no es necesario poner las unidades. La densidad. Entonces aquí nos dice agua, por lo tanto la densidad del agua equivale a 1000 kilogramos sobre metro cúbico por el área 1 dividido para el área 2. Entonces calculamos primero el área 1, que sería pi por radio 1 al cuadrado. Pi por el radio 1 es 0,1 elevado al cuadrado, nos da 0,0314 metros cuadrados. Asimismo el área 2, pi por el radio 2 al cuadrado, el radio 2 es 0,05 al cuadrado, nos da 7,85 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Reemplazamos, elevamos al cuadrado menos 1 y hacemos los respectivos cálculos, dándonos como resultado que la rapidez 1 equivale a 4,43 metros por segundo. Ya. Y nos pide también, claro, nos pedía la rapidez en la parte ancha y en el estrechamiento, es decir, nos hace falta la rapidez 2. Entonces, para eso aplicamos el teorema de Bernoulli, que dice la presión 1 más la densidad por la gravedad por la altura 1 más un medio de la densidad por la rapidez 1 al cuadrado es igual a la presión 2 más la densidad por la gravedad y por la altura 2 más un medio de la densidad por la rapidez 2 al cuadrado. Pero observemos las alturas. La altura 1 se encuentra hasta aquí. Claro, si este fuese el nivel de referencia, aquí tenemos la altura 1 y la altura 2 se encuentra en la misma posición, ¿no? Entonces esas dos alturas son iguales, por lo tanto lo que podemos hacer es simplificar este término con este término. Y nos queda que la presión 1 era de 274.680 más un medio de la densidad, que es agua, 1000 por la rapidez 1 al cuadrado, es igual a la presión 2, 127.530, más un medio de la densidad que vale 1000 por la rapidez 2 al cuadrado. Entonces aquí lo que hacemos es los términos que contienen las velocidades, les pasamos al lado derecho. 274.680, este pasaría a restar, es igual a un medio por 1000 por la rapidez 2 al cuadrado, y este término pasaría a restar, menos un medio por 1000 por la rapidez 1 al cuadrado. Hacemos las operaciones, aquí nos queda 500 rapidez 2 al cuadrado, menos 500 rapidez 1 al cuadrado. Podemos sacar factor común, y estos 500 pasarían al otro lado a dividir, que nos da como resultado 294,3. Es igual a la rapidez 2 al cuadrado menos la rapidez 1 al cuadrado. Despejemos la rapidez 2 porque la rapidez 1 ya tenemos. Entonces, aquí nos queda que la rapidez 2 al cuadrado, esta rapidez 1 pasaría al otro lado a sumar. Como ya obtuvimos la rapidez 1 de 4,43, reemplazamos y despejamos. Perdón, resolvemos, ¿no? Entonces la rapidez 2 es la raíz cuadrada que nos da como resultado 17,72. Sí, y está en lo correcto porque la rapidez 1 es de 4,43. Aquí, en la parte más ancha, la rapidez es menor que en la parte más angosta. En la parte más angosta aumenta su rapidez, llegando a una rapidez de 17,72 metros por segundo. ¿Qué más nos pedía el caudal? El caudal es área por rapidez. Podemos utilizar el caudal 1 como es constante, área 1 por rapidez 1, el área 1 pi por radio 1 al cuadrado y por la rapidez 1. Pi por el radio 1 0,1 al cuadrado por la rapidez 1 4,43. Y hacemos las operaciones y nos queda 0,139 metros cúbicos por segundo. Pero aquí, para hacerle la transformación,
para hacer la transformación a litros por segundo, que es lo que nos pedía. Entonces, los metros cúbicos les ubico en el denominador. Un metro cúbico equivale a 1000 litros. Metro cúbico con metro cúbico, ya nos quedó litros por segundo. Multiplico 0,139 por 1000, que nos daría 139 litros por segundo. ¿Qué más nos pedía determinar? La variación de la presión. Y la variación de la presión es presión 1 menos presión 2. Como ya teníamos las dos presiones, restamos y nos da como resultado 147.150 newton sobre metro cuadrado. ¿Ok? Ya. Y también la variación de la altura. Entonces sabemos que la variación de la presión es igual a ¿qué? A la variación de la densidad por la gravedad y por la variación de la altura. Entonces aquí la variación de la presión, eh, el- la variación de la altura despejaríamos y estos factores pasarían al otro lado a dividir. Ahí nos queda que la variación de la presión es 147.150, la gravedad 9,8 y la densidad del mercurio es igual a 13.600 y la densidad del agua 9.000, dándonos como resultado 1,19 metros. Y esto sería la resolución de este problema.